Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión formativa más en el campo de la liturgia, en donde estamos abordando en nuestro canal Misterio de Fe, el tema sobre el canto litúrgico, sobre la voz humana, sobre el silencio. Les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y a activar la campana de notificaciones para estar al pendiente del material que semana a semana estamos subiendo a la plataforma para que ustedes puedan nutrirse cada vez más en esta materia. De igual manera, les invitamos a visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo, donde está nuestro contenido doctrinal de corte apologético, y nuestro canal Santo Debo Ser, donde compartimos el contenido de corte espiritual, para que ustedes puedan también nutrirse con lo que ahí les aportamos en su formación. De igual manera, están invitados a nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Denle like, compartan el enlace para que ustedes también se nutran con el material diverso que colocamos y ponemos a su disposición a través de esa plataforma. Vamos pues a comenzar nuestra formación de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, has sido bueno con nosotros y has manifestado sobre nosotros tu gloria y tu gracia. Te bendecimos, Señor, y te alabamos porque nos permites una vez más reunirnos para seguir creciendo en estas formaciones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé su luz y nos guíe en el discernimiento adecuado de los contenidos aquí compartidos, para que todo sea de mayor provecho para nuestra formación personal y para el servicio a la comunidad cristiana. Que Mamá María nos asista con sus ruegos, con sus oraciones, los ángeles y los santos también, para alcanzar de ti, Señor, todas las gracias que necesitamos para llevar una vida coherente con la fe que profesamos y así alcanzar un día la gloria eterna, la bienaventuranza, viendo tu rostro en las alturas, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor y permítenos darte gloria con lo que aquí hacemos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero comenzar la sesión de hoy con unas palabras que el Papa Francisco dirigió en su discurso a los participantes al tercer encuentro internacional de coros en el Vaticano. Les dijo el Papa: la música y el canto son un verdadero instrumento de evangelización en la medida en que se convierten en testimonio de la profundidad de la palabra de Dios, que toca los corazones de las personas y permite una celebración de los sacramentos, especialmente de la Sagrada Eucaristía, que dejan entrever la belleza del paraíso. Con estas hermosas palabras, quiero entonces comenzar esta sesión continuando
con la temática que venimos desarrollando desde el encuentro pasado, en donde a la luz del libro del cardenal Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia, empezamos a hablar sobre la música y la liturgia, sobre la música sagrada. Ya decíamos en la finalización del video pasado que es hasta en Cristo donde el canto viene teniendo un sentido de amor, un trasfondo amoroso, auténtico y pleno que apenas se atisbaba en el Antiguo Testamento. Jesús asumió la tradición de Israel respecto a cómo vivían su relación con Dios, relación del pueblo con Dios que estaba puesta en la categoría esponsal, como manifestábamos claramente con la alusión al cantar de los cantares. Por ello, Jesús se manifestó como el esposo en una de las parábolas más genuinas. En el Antiguo Testamento, Dios era puesto en estas categorías esponsales, el pueblo era la esposa, Dios el esposo. Hablábamos del libro del profeta Oseas como un ejemplo clarísimo de esa situación. Y ahora en Jesús esto viene tomando forma, plenitud y se manifiesta de manera más auténtica. Jesús contesta a la pregunta de por qué sus discípulos no ayunan, al contrario de lo que hacen los discípulos de Juan y de los fariseos, diciendo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras el novio esté con ellos no pueden ayunar. Días vendrán en que se les arrebatará al novio. Ya ayunarán entonces en aquel día. Marcos 2, 19 y siguientes. Entonces, ya en esta parábola vemos a Cristo que se coloca en esta situación del esposo. Él se presenta como el esposo del pueblo, el esposo que luego nos hará ver a través de los distintos textos que manifiesta a la iglesia como su esposa, a la esposa que se ha preparado para sí y a la que ha lavado con su sangre para presentarla delante de él limpia e inmaculada por el amor. Estamos ante una profecía de la pasión, pero también ante el anuncio de un desposorio que volverá a hacer su aparición en la parábola del banquete nupcial y que será el tema central en el Apocalipsis. Pasando por la pasión, todo se encamina hacia las bodas del Cordero. En esta parábola Jesús habló del novio, se les quitará y luego ayunarán, haciendo alusión a ese momento en que entrega su vida por nosotros en la cruz. Llega el momento de la pasión, luego la Escritura nos hablará a través de la divina revelación invitándonos a meditar precisamente en este desposorio que se inaugura con la muerte de Cristo en la cruz, pero que llega a su plenitud en la revelación que se manifiesta en el libro del Apocalipsis como la boda del Cordero. Cuando el esposo regrese, su segunda venida, regrese y pues lleve consigo a su gloria a la iglesia, que es su esposa. Este desposorio se ve siempre como un anticipo en las visiones de la liturgia celestial brindada por el Apocalipsis. Esto también ya lo hemos mencionado. Todo el libro del Apocalipsis manifiesta la liturgia celeste, la liturgia del cielo, de la cual la liturgia aquí en la tierra también ahí encuentra en ella un modelo a seguir y debe imitar. Por tal razón, los cristianos entendieron que la Eucaristía era presencia del esposo y anticipación de la fiesta nupcial de Dios. Es un desposorio. Cada Eucaristía hace presente al esposo. Es un desposorio místico que se da entre Dios y nosotros, espiritualmente, entre nuestra alma y Cristo. Es tan bello, tan importante, es un banquete de bodas, el banquete del Cordero. Bienaventurados nosotros los invitados al banquete del Señor, a la cena del Cordero. Eso se nos dice en cada Eucaristía. En ella, en la Eucaristía, tiene lugar aquella comunión que se corresponde con la unión esponsalicia entre el hombre y la mujer.
Lo mismo que ambos se convierten en una sola carne, de la misma manera en la comunión, todos llegaremos a ser un solo neuma, es decir, un solo espíritu con Él, una sola cosa con Él. El misterio nupcial prefigurado en el Antiguo Testamento, que anuncia la fusión de Dios con el hombre, se realiza de la manera más real en el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, precisamente a través de la pasión de nuestro Señor. Al respecto, nos dicen los textos de las Sagradas Escrituras esta verdad, nos la ponen de manifiesto. Textos, por ejemplo, como el de Efesios capítulo 5, versículos del 29 al 32. Nos dice lo siguiente, la Escritura: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se acercará a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este misterio es grande, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Los dos seremos una sola carne, Cristo y la iglesia. Y esto se efectúa precisamente en el momento de la comunión, cuando tomamos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor en la Eucaristía. Ahí nos volvemos una sola carne con Él. Él nos absorbe en su carne, nos une a Él, porque es obra de Dios, es acción de Cristo, es obra del Espíritu. También la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, nos dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor es una sola cosa con Él. Y esto se obra portentosamente en el momento de la comunión eucarística. Gálatas 3:28 también hace referencia a lo mismo y nos dice: ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón y mujer, porque todos nosotros somos en Cristo Jesús uno solo. Todos somos en Cristo uno solo. Y esa unión perfecta, esa fusión entre Dios y el hombre, se ve claramente realizada precisamente en el entorno, enmarcada en la celebración eucarística. El canto de la iglesia, entonces, procede en último término del amor. Es el amor el que desde lo más profundo de su ser origina este cántico nuevo, el cántico que se entona también en las bodas del Cordero, en estas bodas que se realizan en la Eucaristía, en la liturgia prefigurada, la liturgia celeste en el cielo, en el Apocalipsis, se ve realizada también esta liturgia en la tierra a través del santo sacrificio de la misa. Ahí se origina el cántico de amor, el cántico nuevo. Cantare amantis est, dice San Agustín. Es decir, cantar es una cosa propia del amor. Así nos volvemos a encontrar con el significado trinitario de la música sacra, significado en el cual hemos insistido. El canto tiene un sentido de amor trinitario, un sentido trinitario. Viene de Dios, llega a Dios por medio de Dios. El Espíritu Santo es el amor y Él inspira el canto. Es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nos arrastra al amor de Cristo y de esta manera nos conduce al Padre. Este es el significado trinitario de la música sacra. Es acción del Espíritu que en Cristo le canta al Padre y por medio de Cristo nos arrastra hacia Él, porque nadie va al Padre si no es por Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Renovado por estas energías interiores presentes en la música sacra, hemos de adentrarnos ahora en cuestiones más prácticas. De acuerdo con su raíz, la expresión que los salmos utilizan para el término cantar pertenece a un acervo común de las lenguas antiguas del Oriente. Significa un canto apoyado por instrumentos, generalmente instrumentos de cuerda. La melodía del canto se halla relacionada con el texto de modo inequívoco
y siempre está orientada a resaltar determinados aspectos de contenido de aquello que se proclama. Se trata, con toda probabilidad, de un texto semientonado, que tal vez permitía solo al principio y al final de las estrofas usar tonos propiamente melódicos. La Biblia griega ha traducido la palabra hebrea zamir por el vocablo griego salmein, que en lengua helena significa puntear. Es evidente que se refiere sobre todo a los instrumentos de cuerda. Esta palabra se convirtió en la expresión con la que se designaba el modo particular de interpretar la música en el canto judío. El pueblo salmodiaba. Había el salterio, que era un instrumento propio que se utilizaba en la liturgia judía precisamente para entonar los salmos, un instrumento de cuerda. Más tarde se utilizó este término para indicar el canto de los cristianos. Reiteradamente entra en este cuadro de comprensión un sentido tangencial a esa forma. Aunque su significado sigue siendo oscuro para nosotros, parece de todos modos remitir a una suerte de cántico artístico y ordenado. Como ustedes están oyendo, en la Sagrada Liturgia no es cualquier tipo de canto, no es cualquier tipo de musicalidad los que van a entrar, los que se van a encontrar en ella, sino un canto que tiene un sentido artístico, pero también ordenado, es decir, que va en orden a la Sagrada Escritura, en orden a la Sagrada Revelación, en orden a la fe del pueblo de Dios, no en orden a las complacencias mundanas de la carne, para que eso lo tengamos presente. De este modo, la fe bíblica produjo sus propias formas culturales en el ámbito de la música. ¿Sí? La fe bíblica tiene sus propios ámbitos de cultura musical. Por eso carece de sentido el querer apoyar la música sacra en la cultura del mundo, que al final de cuentas lo que tienen más es una dirección en cuanto al desarrollo de los pueblos y que manifiestan las tradiciones de esos pueblos, en las cuales muchos de ellos incluso estaba presente el paganismo. En el sentido de sus músicas tienen origen netamente pagano. Por eso es que la fe bíblica ha desarrollado su propia música, es la que vamos a llamar música sacra, música sacra. Según su patrón, él fue configurando todas las formas ulteriores de inculturación. En los albores del cristianismo se planteó la cuestión de hasta dónde podía llegar la cultura. Esta cuestión se convirtió muy pronto para los primitivos cristianos en algo eminentemente práctico en el ámbito de la música. Las comunidades cristianas surgieron y crecieron en el ámbito de la sinagoga y asumieron su modo de cantar el salterio, que a partir de este momento tendría un significado cristológico. Siempre hay que hacer referencia a las raíces judías que tiene nuestra fe. Recuerden que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros conversos al cristianismo eran judíos, el entorno de oración y de vida cultural de los primeros cristianos era netamente judío. Participaban de las acciones del sacrificio en el culto que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén, se reunían los sábados en la sinagoga para la lectura de la palabra de Dios. Ese era el ambiente en el cual se desarrolló la fe cristiana primitiva, que luego se expande al mundo gentil, al de los paganos, y luego pues se independiza totalmente del judaísmo sin olvidar sus raíces. ¿Por qué? Hay una continuidad en la revelación. Dios que se ha revelado al pueblo judío, pues se ha revelado también a todos los paganos. Y el mismo Dios que se ha revelado a Israel es el que se quiere revelar a todos los confines de la tierra. Entonces, si hay un desprendimiento en las formas y hay un desprendimiento en las actitudes y todo, pero sin romper esta revelación que se ha recibido y que ha pasado en primer lugar por el antiguo pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál fue la evolución? Que ahora todos estos cánticos, estos salmos que se entonaban en las sinagogas para los cristianos,
ya no tenían tanto un sentido de expectación mesiánica, porque esta expectación se había visto cumplida en Jesús de Nazaret, en Cristo nuestro Señor. Entonces, todos estos salmos, todos estos cánticos, ahora estaban empapados de un significado, de un sentido cristológico. En él encontraban su sentido y su ser. En edad muy temprana, vinieron a luz también himnos y cánticos cristianos de nuevo cuño. Por eso también San Pablo habla de que en la carta a los Efesios, los cristianos eleven estos cánticos, salmodeen al Señor. Al principio comenzaron a cantarse algunos fragmentos de base totalmente neotestamentaria, es decir, cantos que tenían su base en los escritos de los evangelios, en los escritos de las cartas paulinas, luego escritos que fueron acuñándose y recibirían el nombre de Nuevo Testamento, Testamento Alianza, Nueva Alianza, donde se manifiesta la alianza nueva y eterna que establece Cristo con su sangre. Estos textos, de entre los primeros que aparecen ya cantados, está el Benedictus, el famoso Benedictus, y el Magnificat, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, y proclama mi alma la grandeza del Señor, estos cánticos. Más tarde sobresalieron otros textos, compuestos desde una visión puramente cristológica. Estos textos, por ejemplo, un ejemplo claro es el prólogo del Evangelio según San Juan, capítulo 1 de Juan, del versículo 1 al 18. Era el famoso último evangelio de la misa tridentina, que siempre se recitaba al final de la celebración. También tenemos el himno cristológico de la carta a los filipenses, que lo encontramos en Filipenses 2, 6 al 11. El cántico a Cristo de la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo 3, 16. También en la primera carta a los Corintios, San Pablo nos brinda una información interesante sobre el desarrollo de la liturgia cristiana. Va a decir la primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Cuando ustedes se reúnan, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, pero que todo sea para la edificación. Y San Pablo nos da ese testimonio también. Cuando se reunían los cristianos, todo esto acontecía. Dentro de lo que acontecía aparece también la acción salmódica, es decir, el canto que elevaba a la asamblea. Hacia comienzos del siglo II, el siglo II de nuestra era cristiana, el escritor romano Plinio envió información al emperador acerca del culto cristiano. Por él sabemos que el cántico de exaltación a Cristo en su divinidad pertenecía al núcleo de la liturgia cristiana. Es razonable pensar que los textos cristianos experimentaron espontáneamente una ampliación en cuanto al estilo del canto. Ello modificaba la música sacra tal como se había practicado hasta el momento. De esta suerte surgieron nuevas melodías. Parece que el desarrollo de la fe cristológica llegó a plenitud precisamente a través de la composición de nuevas melodías litúrgicas, las cuales surgieron en la iglesia de ese tiempo como dones neumáticos, o sea, regalo del Espíritu Santo. Siempre se ha visto detrás de este desarrollo en la música sacra una acción del Espíritu, que lo empapa todo, lo envuelve todo y le da un sentido cristológico. Por eso, si ustedes están oyendo, el sentido propio del canto cristiano es un sentido cristológico, tiene a Cristo por siempre, es cristocéntrico. Los cantos que escuchamos hoy en nuestras iglesias, desgraciadamente, se van alejando cada vez más de este sentido cristológico, se van alejando cada vez más de este sentido litúrgico y se están yendo por las ramas, como decimos. Es decir, los cánticos que también transmitían la fe revelada y que eran una profesión de fe que se realizaba a través de la expresión musical, ahora ya no se ven en nuestras iglesias. Ya los cantos de ahora no están transmitiendo la fe bíblica o la fe en el misterio revelado de Cristo. Ahora lo que está sucediendo es que los cantos tienden más a la emoción. Y vamos a ver también esa evolución en el canto. Aquí también el Papa Benedicto dice, va a tocar ese punto.
Vamos a ver que hoy se está cayendo en esta subjetividad y en este emocionalismo. Entonces los cantos los queremos de avivamiento, de alegría, de júbilo, de aplauso, porque no hemos descubierto el sentido real de los cantos. Y estamos buscando nada más una satisfacción sensorial, una satisfacción de los sentidos. Y no es ese el fin que tiene la música sacra. ¿Queremos ese tipo de música? Busquémosla afuera. Busquémosla en otro tipo de música religiosa que sea católica, pero que no es litúrgica. Pero en la liturgia no busquemos desfigurar o deformar el sentido cristológico y el sentido espiritual profundo que ha desarrollado el Espíritu Santo en la iglesia y que deben tener esos cantos. En esta proliferación de música florecía la esperanza, pero también se agazapaba el peligro. La iglesia se emancipó de sus raíces semíticas, dándose paso al mundo griego. En este momento se produjo una fusión con la mística griega de logos, la palabra, el verbo, con su poesía y con su música. Todo ello amenazó al final con diluir lo más íntimo del cristianismo en un vago sincretismo místico, que es lo que sucede hoy con los mismos peligros. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Se quiere mezclar el sentido espiritual cristiano, la música cristiana, con lo que se encuentra hoy en el mundo, con las ideologías del mundo, con las culturas del mundo, y el peligro latente es el mismo, que es diluir lo más íntimo del cristianismo para darle lugar a esas otras tendencias e ideologías que están en el mundo y queremos infiltrar en la iglesia a fuerzas a través del canto. Precisamente el espacio de los signos y de su música se convirtieron en ocasión para la gnosis, el conocimiento, pero la sabiduría entendida meramente en el ámbito pagano. La razón, el saber por el saber. Aquella tentación mortal que comenzó a disolver el cristianismo desde sus entrañas, una de las grandes sectas que tuvo que enfrentar y que casi destruyen, digo casi porque jamás los poderes del infierno prevalecerán sobre la iglesia, pero que casi destruye la iglesia en sus inicios, la famosa secta gnóstica, el gnosticismo, y que hoy ha renacido como el neognosticismo. Cuidado. Por ello resulta inteligible que las autoridades eclesiásticas tomaran una determinación radical en la lucha por la identidad de la fe y por su radicación en la figura histórica de Jesucristo. Sí, las autoridades, viendo que esto empezaba a acontecer, tomaron cartas en el asunto y dieron directrices para ordenar también el desarrollo de la música. Y esto se va a repetir a lo largo de la historia de la iglesia y creo que también es necesario hacerlo hoy en día. Que las autoridades competentes, es decir, sobre todo los obispos, tomen más cartas en el asunto sobre cómo se está desarrollando la música en el ámbito litúrgico y en el ámbito religioso en general también, que está tendiendo a deformarse o a mezclarse con otros tipos de credos en aras de un falso ecumenismo. Así, el canon 59 del Sínodo de la Odisea, prohíbe el uso de composiciones particulares de salmo. Imagínense lo que está diciendo aquí. Se prohíbe que cada quien venga a componer músicas de tipo sálmica para ser entonadas en la asamblea, en la iglesia. Esta es la primera prohibición que da. ¿Por qué? Va a ordenar qué tipo de musicalidad, qué tipo de contenido van a tener estos cantos. Va a ser un orden que la iglesia va a empezar a darle y todo radicado en Cristo. ¿Por qué los cantos ya se estaban desviando? Estaban tendiendo a la razón, al logos pagano, entendido en el sentido únicamente filosófico, estaban tendiendo al emocionalismo en algunos lados. Entonces, no. Por cuestión de orden, dice el canon 59 del Sínodo de la Odisea, se prohíbe el uso de composiciones particulares de salmo. Hoy como que esto se ha olvidado. Cualquiera compone un canto bonito y le dice al párroco si lo puede cantar en misa y el párroco le da permiso y el coro lo entona en la iglesia. Ya está. No es así. No es cualquier canto el que puede entrar dentro de la liturgia y que debe ser debidamente aprobado también. El mismo canon veta también el uso de escritos no canónicos en la liturgia. Es decir, que tengan una profunda inspiración bíblica.
los textos de los cantos. Es lo que está diciendo este signo de la Odisea. Una inspiración profundamente bíblica, como sucede hoy, por ejemplo, con los cantos del camino neocatecumenal, que son, a mi parecer, muy bellos, y en comparación con muchos de los cantos que andan surgiendo hoy en la iglesia, pues prefiero mil veces los del camino neocatecumenal que estos cantos modernos, porque los del camino están empapados de un rico contenido bíblico y también hunden sus raíces en la patrística, ¿verdad? En los cantos, en los escritos de los santos padres de la iglesia. Es decir, transmiten la fe. Sus cantos transmiten la fe. El canon 15 limita el canto sálmico al coro de cantores, es decir, que sea el coro el que entone los cantos, mientras que no está permitido cantar a los demás miembros de la comunidad de la iglesia. Fue algo que respondió en su momento a una situación que la iglesia estaba viviendo. Para ordenar el canto, entonces al coro se le dio la función de entonar ellos el canto, solamente ellos. El pueblo participaba de las celebraciones, con los rezos, con las respuestas, pero el canto estaba únicamente a cargo del coro. ¿Para qué? Para educar al pueblo y transmitirle ellos la verdad de la fe a través de un canto debidamente ordenado por la iglesia. Era la función que tenía en ese momento el coro. Ahora el coro lo que hace es todo menos instruir al pueblo para que cante en orden a la fe según lo quiera la iglesia. No vamos a generalizar, no todos lo hacen, pero sí la mayoría de los casos que conocemos es lo que hacen. He aquí el motivo por el cual se perdieron casi por completo las composiciones ígnicas extrabíblicas. Se volvió con todo rigor al modo de cantar puramente vocal asumido de la sinagoga. Hubo un retorno a este tipo de cantos, únicamente vocal. Se fueron desechando los instrumentos que, extraídos sobre todo de la tradición ya no judía, sino de la tradición mística de los griegos, pues habían entrado también en la liturgia. A este momento, cuando ya se llega a este punto, se desechan estos instrumentos y se quedan únicamente en el canto hecho con las voces. Además, esto dentro de la Iglesia de Oriente, que va a conservar esta práctica, tiene un sentido profundamente cristológico, en cuanto que el único instrumento redimido por Cristo es el ser humano. Sí, el hombre puede emitir sonidos melodiosos y hermosos con su voz, con sus cuerdas vocales. El único instrumento que ha participado en la redención de Cristo es el hombre y, por tanto, el único instrumento adecuado para el uso litúrgico es la voz humana. Este es el sentido del canto, del canto en la iglesia oriental, en la iglesia de Oriente, y que está presente en muchos ritos también de Occidente gracias a esta influencia. Por eso es que ustedes, si ven misas de la iglesia de Oriente, si ven misas de las iglesias ortodoxas, nunca van a escuchar un solo instrumento. Todo es a puras voces, a puras voces. Así como lo hace, por ejemplo, en muchos de sus videos, el coro de estos hermanos de Arpa Dei, de los cuales hablamos en la entrevista o en el diálogo que tuvimos con el padre Alfredo Arriola. Es posible que tengamos que lamentar que desapareciera una parte de la cultura. Sin embargo, estas medidas se revelaron necesarias para preservar cosas de mayor valor que la cultura mundana, que la cultura que estaba imperando en ese momento. Lo de mayor valor para los cristianos ha sido siempre la fe. El retorno a una aparente pobreza desde el punto de vista cultural puso a salvo la identidad de la fe bíblica. Y esto es clave entenderlo hoy en día. Mucha gente, cuando les estamos pidiendo formación a los coros, dejar a un lado todos estos ritmos mundanos, estos cantos desviados de la fe, volver a la sobriedad del canto gregoriano, por ejemplo, ¿qué tachan a uno? Es que quieren empobrecer el canto, lo quieren volver aburrido, quieren volver las misas aburridas. No, no se trata de un empobrecimiento del canto, sino de despojarlo de todo aquello que le hace daño a nuestra fe bíblica. El retorno a una aparente pobreza, ha dicho el Papa, desde el punto de vista cultural, puso a salvo
la identidad de la fe bíblica. Y es algo que hoy tenemos que preservar. La fe, porque la fe está bien diluida. Antes, como dice una famosa frase, antes se tenía que evangelizar a los paganos, catequizarlos para transmitirles la fe, convertirlos y bautizarlos. Hoy hay que convertir y evangelizar a los que ya están bautizados, porque aunque se supone deberían tener la fe, no la tienen, la han perdido en la praxis. Precisamente por el rechazo de una falsa inculturación, quedaron abiertas al cristianismo otras perspectivas al futuro. Esto es lo que daña a la fe bíblica del pueblo y a la iglesia de hoy. Una falsa inculturación, donde pretendiendo hacer entrar las culturas del mundo en la iglesia, desvirtuamos el sentido litúrgico de la música sacra y estamos dañando también la doctrina y la fe que se contiene en la música litúrgica y que se transmite en nuestras celebraciones de fe. Cuidado con esa falsa inculturación, cuidado con esas pretensiones de muchos de meter todo eso que está allá afuera en el mundo dentro de la iglesia. Cuidado. Una paganización de la liturgia es lo que se ve hoy. En el camino histórico de la música litúrgica se puede encontrar un amplio paralelismo con el desarrollo que se operó en la cuestión sobre las imágenes. El este, o por lo menos el territorio que se hallaba bajo el influjo bizantino, siguió practicando la música vocal, solo a voces, el cántico litúrgico. En el ámbito eslavo se extendió la música polifónica, ¿sí? Por ejemplo, el canto gregoriano va con un solo ritmo, con una sola melodía, mientras la música polifónica ya lleva distintos ritmos, se hacen 2, 3, 4 voces diferentes en una misma canción y siempre una armonía y en un orden bello, pues también transmite la fe y canta a Dios. Entonces, en el ámbito eslavo se extendió este tipo de música, la polifónica. Si bien esto ocurrió bajo el influjo de Occidente. Gracias a sus coros masculinos y a la dignidad sacra con que interpretan sus piezas, conmueven los corazones con su fuerza irresistible y hacen de la celebración eucarística una fiesta de fe. Es realmente una fiesta de fe. Vayan a ver esas liturgias. Vayan a ver que sin necesidad de un solo instrumento, el alma se eleva a Dios con el canto de esas voces armónicas y realmente se perciben las voces de los ángeles del cielo aquí en la tierra durante esas celebraciones, sin necesidad de un solo instrumento. Y hoy se cree en nuestras iglesias que si no hay una batería, que si no hay trompetas, que si no hay guitarra eléctrica, entonces el coro está pobre, la música de la iglesia está pobre y entonces está fea la misa porque la música no está bonita. Manera ingenua de pensar, manera que demuestran una ignorancia grande en este campo, queridos hermanos. Una ignorancia grande. En el oeste se desarrolló el canto sálmico heredado, alcanzándose en el gregoriano una altura y una pureza que han quedado como norma para la música sacra o música que la iglesia usa en la liturgia. Es decir, el canto gregoriano, y así lo estableció el Concilio Vaticano II, es esa norma, es esa guía, es esa orientación de la música litúrgica de la iglesia por su altura y su pureza. Y esto no lo quitó el Concilio Vaticano II con la Sacrosantum Concilium. En ningún momento ha dicho el concilio, depóngase la música gregoriana en favor de todos los ritmos que están ahora en el mundo y métase esos ritmos en la iglesia y en la liturgia. En ningún momento ha dicho eso la Sacrosantum Concilium. Más adelante veremos también los textos que nos hablan en el magisterio acerca del tema de la música sacra. En el Bajo Medioevo, ya hablando del siglo XIV y siglo XV, comienzan las polifonías y se deja espacio de nuevo a los instrumentos en las celebraciones litúrgicas. A partir de ese momento, la Baja Edad Media, es cuando regresan los instrumentos a nuestros espacios sagrados, a nuestros templos. Y no cualquier instrumento, no cualquier instrumento. Se va a favorecer sobre todo el uso del órgano, el órgano de tubos,
Como ya hemos visto, esto tiene su razón de ser en el hecho de que la iglesia asume la realidad del templo como símbolo de la Pascua de Cristo. El templo es símbolo de la Pascua de Cristo. Esto lo vamos a entender cuando miremos toda la parte de la arquitectura sacra, que también vamos a hablar aquí, sobre la forma de nuestros templos y la distribución de los elementos que en él se encuentran. La iglesia, ¿no?, no se contenta solo con ser la continuadora de los usos sinagogales. Hay dos factores nuevos que actúan sobre la música sacra en este tiempo. Por un lado, la libertad del arte demanda cada vez más derechos más amplios, incluso en el ámbito del culto divino. Y por otro lado, la música sacra y la profana se entrelazan en este momento histórico, en los siglos XIV y siglos XV. Esto último resulta particularmente curioso en las llamadas misas parodias, que parece que hoy también se quieren resucitar, del siglo XVI. Eran misas parodias donde se daba este conjunto de uso de melodías profanas con textos de la liturgia, y se entremezclaban y surgían nuevos textos melódicos en esas misas parodias, en las que el texto litúrgico se sometía a un tema melódico procedente de las músicas profanas. Y esto lo estamos viendo hoy también en día. Lo estamos viendo hoy en día, donde en nuestras misas están entrando cantos mundanos que mantienen su ritmo, su musicalidad, pero se les sustituye el texto, cambiándoles el contenido. Un ejemplo claro de esto lo tenemos, por ejemplo, en aquel canto: saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres el pan. Esa canción se ha oído muchas veces en nuestro templo. Tiene un origen mundano, profano. Le pertenece la canción a Bob Dylan, Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, esa es la canción original, y entonces ese ritmo se toma y se le pone una nueva letra y ya se hace pasar por música sacra. Eso es lo que estaba pasando en las famosas misas parodias de esa época. Y como este canto, tenemos muchos otros cantos más, de los cuales les vamos a dejar ejemplos en la descripción de este video. Vamos a darle dos links, uno que va a hablar sobre algunas canciones, ¿verdad?, sobre algunas canciones que no son litúrgicas, 7 cantos parroquiales de un origen no muy católico, y ahí le vamos a dar el link. Y otro que me parece sumamente interesante es el link a un artículo que se llama Canciones no litúrgicas, de la página El Cancionero Católico. Ahí les voy a dejar el enlace para que ustedes entren y van a tener una vasta información de los cantos que tienen origen protestante y se hacen en la iglesia, de cantos que tienen origen profano y se están haciendo en la iglesia, de cantos que son católicos pero no litúrgicos y que deben dejarse de hacer también en la iglesia. Todo eso lo van a encontrar ahí para que ustedes tengan material y profundicen este tema que estamos también tocando acá. Así que ahí les va a quedar el enlace en la descripción. De este modo, la música religiosa suena en el oído del que escucha como una canción mundana. Este es el efecto de esas misas parodias, y es el efecto que hoy también se ve presente en este tipo de músicas, que asumiendo una melodía, una musicalidad pagana, cambiándole el texto por un contenido supuestamente católico o litúrgico, entran en la iglesia. ¿Qué es lo que acontece? Suenan en el oído estas canciones, en el oído del que lo escucha, como una canción mundana. La persona que conoce esta canción de Bob Dylan, al escuchar El saber que vendrás en la iglesia, le está llevando la mente y el corazón a la canción de Bob Dylan, no a Dios, porque la musicalidad lo está arrastrando a un ámbito profano que no es propio de la liturgia. Por eso es que deben evitarse, así como esas, muchos otros cantos más. Este es el problema. Y hay muchos coros que parece hoy en día especializarse en esta materia. Agarrar ritmos de bachata, de salsa, de merengue, hasta de reggaetón, de rock y de otros tipos de género, y a esas musicalidades ponerles un texto que aparentemente es católico y meterlos a la iglesia. Y la gente allá bailando merengue, bailando cumbia a la hora de la misa.
discúlpeme, pero eso es un atropello, una profanación de nuestras celebraciones. Y lo más doloroso es que lo permitan los señores párrocos y que los obispos, los supervisores de esa comunidad, ellos encomendados, no se pongan alerta sobre esa situación. Eso es lo más preocupante, porque los coros, sin ánimo de excusarlo, pues a veces por la ignorancia cometen esos graves errores, porque no están formados. Pero que un sacerdote que se debe formar lo permita, deja mucho que desear. Y eso es por la mala formación. Por la mala formación. Ya por eso, les leo esto también, decía el Papa Pío XII en su encíclica Musicae Sacrae, en el numeral 23, débese proveer con gran solicitud a que todos los que aspiran a la sagrada orden en vuestros seminarios y en los institutos misioneros y religiosos se formen diligentemente en la música sagrada y en el conocimiento teórico y práctico del canto gregoriano, mediante profesores excelentes en el arte, los cuales sean respetuosos con la tradición y fieles en todos los preceptos y normas de la Santa Sede. Cosas que hoy no se hacen en los seminarios. Muy pocos seminarios te enseñan canto gregoriano. Muy pocos seminarios tienen profesores excelentes en esta materia y que vayan en esa línea. Y entonces los jóvenes salen hoy del seminario, se hacen sacerdotes y no pueden entonar los cantos litúrgicos de las oraciones en misa, no los entonan bien, todos desafinados, no conocen el canto gregoriano y por eso no forman bien a sus coros. ¿Cómo van a formar si ellos no están formados? Se olvidaron estas palabras del Papa Pío XII. Se olvidaron, ahí está, Musicae Sacrae, numeral 23. Ahí está, ahí está. Resulta claro que con la oportunidad dada a la creatividad artística y con la asunción de motivos profanos, hacía su aparición un peligro. Miren lo que pasa cuando se introducen este tipo de melodías y músicas profanas. Hay un peligro, advierte el cardenal Ratzinger, que la música sacra ya no arranque de la oración, sino que con la ayuda de las reivindicaciones de la autonomía, llegue a salirse de la liturgia. Así, o se convierte la música en un fin en sí misma, o abre la puerta a modos muy otros de experiencia y de sensibilidad que no llevan al alma a Dios. Este es el peligro que ocurre cuando dejamos que esta música profana entre y se mezcle con la música sacra. Ya no arrancan de la oración, ya no tienen como fin tampoco llevar el alma a Dios, sino que se quedan en sí mismas como una forma de arte, una forma de belleza que empieza en ella y termina en ella. No lleva a Dios, sino que solo ocupa un espacio, un lugar en la liturgia, pero que ya no forman parte de la liturgia. Y cuando los fieles cantan este tipo de melodías, también han perdido el sentido de la oración. Por eso no cualquier canción, no cualquier canto es oración en la misa, porque muchos se agarran de las famosas palabras o del dicho sacado de las palabras de San Agustín, aquel dicho famoso, quien canta, ora 2 veces. Pero así no es el dicho. Así no es el dicho. La música litúrgica no es meramente para el entretenimiento. Por eso no puede entrar cualquier canción, sino que es una oración cristiana por Dios y para Dios. Por ello San Agustín escribió, y lo que dice San Agustín es esto: quien canta una alabanza no solo alaba, sino que lo hace con alegría. Quien canta alabanzas no solo alaba, sino que también ama a aquel a quien canta. En la alabanza hay elogio por parte del que alaba y en el cántico afecto del que ama. Es decir, que este canto, que esta alabanza debe estar empapada de amor y dirigirse a Dios, no ser simple y sencillamente un espacio de entretenimiento donde yo luzca mi voz, donde yo quiera hacer un show. Ahí no, váyase al karaoke mejor, ahí tienen los karaoke, váyase y póngase a cantar toda la noche música de lo que usted quiera, de Selena, de Bad Bunny, de quien sea, ahí en su karaoke, pero en la iglesia no, porque quien canta bien, podemos decir este dicho, quien bien canta, ora 2 veces, pero quien canta mal no ora 2 veces, ni ora ni nada, simple y sencillamente se entretiene y pierde el tiempo. Por aquel tiempo, la música
se enajena de la genuina esencia de la liturgia. En esa etapa, en esa época histórica del Bajo Edad Media, entonces, ¿qué sucede? Tiene que venir otra vez la iglesia e intervenir como sucedió cuando la liturgia se trasladó al ámbito de los griegos. Igual, ahora en esta época del Bajo Medioevo, también otra vez tiene que intervenir la iglesia y poner orden en algo que se estaba desviando. Así, en el Concilio de Trento, intervino en este punto consciente como era de la confrontación cultural en curso. Elevó a norma que fuera la palabra la que determinara la música litúrgica. La palabra de Dios va a determinar la música litúrgica, no cualquier palabra. Con ello, quedó muy limitado el uso de los instrumentos musicales. Recuerden, el Concilio de Trento, siglo XVI. Con ello quedó muy limitado el uso de los instrumentos musicales durante las celebraciones, porque ¿qué estaba pasando? Se daban unos grandes conciertos en las iglesias que ya parecían más conciertos de ópera que realmente música para Dios. También se encargó el concilio de establecer una diferencia clara entre la música profana y la música sacra. San Pío X, muchísimos siglos después, acometió una segunda intervención en este campo, parecida a la de Trento, allá por los comienzos del siglo XX. Pero bueno, volviendo a nuestro hilo y desarrollo temporal, luego viene el famoso tiempo del barroco. El tiempo del barroco, ahí por los 1600, ya nos situamos en el siglo XVII, es decir, Concilio de Trento, siglo XVI, ahora vemos el tiempo del barroco, siglo XVII. Este tiempo consiguió establecer una sorprendente unidad entre el arte de componer música profana y sacra. Esto tuvo lugar en el terreno católico y en el protestante. Ya para este entonces estaba en boga el protestantismo. Recuerden, allí en Alemania, Martín Lutero es comulgado también por la iglesia, por el Papa León, allá por el 1521, siglo XVI. El protestantismo nace en un contexto marcadamente católico, con una liturgia de origen católico. ¿Sí? Por eso las iglesias protestantes históricas tienen liturgia, tienen una celebración de una misa, lógicamente con sus deformaciones doctrinales propias, pero sí tienen una liturgia, tienen tiempo litúrgico. Por eso cuando hablamos de la corona del Adviento, en la charla que dimos sobre ese tiempo, vimos que el origen más próximo de la corona del Adviento fue en ámbitos protestantes, porque ahí se observaba el tiempo del Adviento, se observaba el tiempo de Navidad, etcétera. Por eso fue muy común que en esos tiempos también entre los artistas seculares, que fueran católicos o que fueran protestantes, se dieran estas mezclas, pero en orden a la liturgia, en orden al culto, donde había una línea doctrinal de trasfondo, donde había un trasfondo litúrgico común, no como se quiere hacer hoy, donde en el campo de las iglesias protestantes actuales y todas estas sectas que existen, ya hay un total desprendimiento del sentido litúrgico, un total desprendimiento de la doctrina incluso de las iglesias protestantes históricas de las cuales tuvieron origen, y que ahora su música simple y sencillamente llena un espacio sentimental en sus cultos. Y ese tipo de música desligada de todo contexto litúrgico y doctrinal es la que quieren meter los católicos mal formados a través de los coros dentro de la liturgia católica. Y entonces vemos cantos protestantes en misa, cosa que no se debe ver, no se debe hacer. Allá están cantando Sumérgeme, Levanto mis manos, La tormenta, Paz en medio de la tormenta, Llévame al lugar santísimo, y no sé cuántos otros más cantos, allá a la hora de la misa. Y el señor párroco, bien, gracias, permitiendo todo eso. Eso no acontecía en este siglo, ¿verdad? No era así, por eso estamos dando este trasfondo. La luminosa intensidad de la música alcanzada en este punto de la historia de la cultura se puso al servicio de la glorificación de Dios. Un desarrollo en la música profana en ese tiempo, pero este desarrollo también se puso al servicio de la iglesia, al servicio del culto divino. Sea que escucháramos a Bach, por ejemplo, Bach, aquí mencionamos a él era un protestante, era un luterano. O sea que escuchemos a Mozart, que era un católico, fue un católico durante toda su vida y al final, en los últimos 7 años de su vida, se volvió un francmasón, ¿no? Un masón de ahí.
Si escuchamos a Bach o a Mozart en la iglesia, experimentamos de modo maravilloso lo que la gloria de Dios, la gloria Dei, significa. El misterio de la infinita belleza se nos pone al alcance del sentido y nos permite experimentar la presencia de Dios más viva y auténticamente que muchos sermones, especialmente los de hoy en día. Sin embargo, también aquí se insinúan los peligros. Aquí también habían peligros en este tiempo. Sí, esa música muy bella, esta música de Bach también preciosísima, compuesta para el servicio litúrgico, muy bello, en orden a los cánones que se utilizaban para la música sacra. Por eso es que los podemos incluso oír dentro de la Iglesia Católica, algunos de sus cantos. Hoy hay peligros también que en este tiempo estuvieron presentes y que hoy se hacen presentes también. Lo subjetivo y la pasión se hallan aún bajo el control, control en el orden del cosmos musical, en el que se refleja el propio orden de la creación. En este mismo momento, con todo, se cierne sobre la música sagrada el virtuosismo, la vanidad de quien tiene poderes artísticos, de quien ya no está dispuesto al servicio de la comunidad, sino que quiere aparecer solitario en primer plano. Ese fue el gran peligro de ese momento, el gran peligro de ese tiempo, que querían aparecer personas que buscaban lucirse, grandes compositores, grandes directores, grandes maestros en el campo de la música, y pues que querían ellos lucirse. Entonces la cuestión no era aquí solo servir a la comunidad, servir a la iglesia, sino mostrar mi talento y ser reconocido. Entonces muchos de estos artistas también, aunque compusieron música para el ámbito litúrgico, buscaron a veces dentro de este fin, dentro de este servicio, este fin, mostrar la majestuosidad de sus composiciones y hacerse de un nombre famoso, adquirir fama. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la sesión el día de hoy, hablando sobre este punto al que ya vamos a entrar a la época de la modernidad, ya más en el siglo XX. Pero estamos viendo cómo ha ido dándose un desarrollo, una evolución en la historia de la música sacra. Desde el principio, la Iglesia ha permitido el uso de la música en sus celebraciones litúrgicas. Y de hecho, el Papa Pío X ha llamado a la música la humilde sierva de la liturgia. Esto lo hizo en Tra le Sollecitudine, numeral 23. En este sentido, ¿qué es lo que se entiende al decir que la música es humilde sierva de la liturgia? Que si no hay música, la Eucaristía sigue siendo plena y completa. La Eucaristía sin música sigue siendo plena y completa, porque es un añadido, una gracia que ha hecho surgir el Espíritu Santo en la comunidad cristiana, que enriquece nuestra vida litúrgica, nuestras celebraciones y transmite también la fe, pero no es esencial, no es la parte esencial. Por eso, si un sacerdote va a celebrar misa y no hay coro, mejor haga la misa rezada. Haga la misa rezada. No que a veces el sacerdote está ahí cantando, está sirviendo en el altar, está con la guitarra colgada al pecho. No, no hay coro, no hay coro. Celebra la misa con toda dignidad, la misa rezada, y llena el alma, el corazón y da gloria a Dios haciéndolo bien. La música, con esto queremos decir, no es indispensable. Si es necesaria, si es muy bella, si es importante, sí, pero no es indispensable. Y también el Papa Pío XII, la Mediator Dei, dice o considera que la música es un componente necesario de la liturgia, pero no indispensable. Repetimos, esto lo dijo en la carta encíclica Mediator Dei, lo podemos leer y confrontar con los numerales del 234 al 238. Entonces, ahí le dejo esas palabras para que vayamos entendiendo esto, que ciertamente la Iglesia siempre ha existido desde sus inicios, la música sacra, y se ha ido desarrollando, y este desarrollo ha incluido peligros de los cuales la Iglesia luego ha tenido que aprender a identificarlos, aprender de los errores que se han podido cometer y empezar a poner orden, normas, dar directrices para ordenar este canto a su fin real, que es la glorificación de Dios y también la comunicación de la fe que está siendo profesada por el pueblo en sus servicios litúrgicos. Entonces, estos peligros están latentes hoy en día y debemos también
hacerle cara a ellos con una excelente formación. Por eso es importante que ustedes que están llevando estos cursos se formen en el campo de la liturgia, se formen en el campo también de la música sacra, para que ustedes puedan evitar cometer estos errores y vayamos despojándonos de todos estos cantos que se han entrometido en nuestra liturgia y que tienen como fin de formarla, porque en su contenido, en su inicio mismo, ya están desvirtuados, están distorsionados del propósito que deben tener los cantos en la música sacra de nuestra Iglesia Católica. Entonces, para que eso también lo tomemos en consideración, no se olviden de revisar los 2 links que les dejamos en la descripción de este programa. También creo que vamos a tratar de ponerlos en las siguientes sesiones para que siempre estén ahí y ustedes puedan consultarlos y formarse en esta materia. Les recordamos suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones si aún no lo ha hecho. También visitar nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo y Santo Debo Ser, donde está nuestro contenido doctrinal y espiritual respectivamente, así como visitar y darle like a nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Ahí nos va a encontrar para que formen parte de nuestra comunidad evangelizadora y formativa. Muy bien. Queridos hermanos, ahora abrimos los micrófonos. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo, comentar algo respecto a esto, pues los escuchamos. Igualmente, si hay algún comentario en Facebook, pues nos lo lee hermana Fernanda, para que así podamos pues dar respuesta a eso. Solamente a través de YouTube, Patty Jen comenta gracias. Ok, muchísimas gracias hermana Patti, que Dios me la bendiga. Qué bueno que está pendiente y siempre formándose con nosotros, esperando en Dios que todo este material pues le sea de gran utilidad. ¿Alguien que quiera comentar algo acá en Zoom, que quiera preguntar o comentar algo, una situación sobre estos cantos profanos que han entrado en nuestras liturgias, etcétera? Pueden hacerlo. Recuerden que sus comentarios nos retroalimentan a todos y nos ayudan para también pues ir desarrollando otros contenidos que tal vez no habíamos considerado, pero que en base a las necesidades de ustedes, pues los consideramos y los desarrollamos también acá en estas sesiones. Muy bien, ¿nadie tiene comentarios o preguntas? Muy bien, aquí parece que tenemos un comentario. Si le da lectura, por favor, hermana Fer. Sí, es de Elizabeth Mendoza y comenta: muchas gracias, hermano, me sigue dejando con los oídos cuadrados con toda esta información, que no hubiese imaginado que todo lo que canto en la liturgia no está bien. Pues sí, hermana, hay muchísimos cantos que uno ni se imagina, realmente sí se lo digo, ni se imagina que no son litúrgicos, porque desde muy pequeños hemos estado acostumbrados a escucharlos y nos los hemos aprendido hasta de memoria. Los vemos a los sacerdotes cantarlos o a las religiosas cantarlo y pensamos que como ellos lo hacen, están bien, y nosotros también lo cantamos y están mal. Cantos, por ejemplo, como el Amémonos de Corazón, su autora es de la Iglesia del Pacto, de los cristianos evangélicos de Ecuador. Ángeles de Dios, ¿verdad? Ese famoso canto. Si tú sientes cierto barullo, ese también, su compositor real es un pastor metodista, y un sacerdote lo que hizo fue modificarle algunas cosas y meterlo a la Iglesia Católica. Busca primero el reino de Dios, que se ocupa muchas veces como cántico de aleluya antes del Evangelio. También ese no es católico, su autora no es católica. Su título original es diferente, Seek Ye First. Entonces, todos esos cantos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y dejarlo de hacer en la liturgia. Estos que son cantos que tienen su origen protestante. Mi pensamiento eres tú, Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia.
también ese es protestante. El ven, ven Señor, no tardes, que ya hemos hablado, en este tiempo se canta mucho, su melodía tampoco es católica, sino que pertenece al género negro espiritual, no es propio de nosotros. Ahí encontramos muchísimos textos que no tienen que estar dentro de nuestras celebraciones litúrgicas. Muchos. Ahí en ese enlace que les dejé ahí abajo en la descripción del programa van a encontrar toda una lista, un montón de cantos para que ustedes los revisen, y cada canto tiene su enlace a un video donde está la canción por si quieren averiguar cuál es. Entonces ahí lo van a encontrar. Por ejemplo, todas estas canciones que pertenecen al género parodia del que hemos hablado. Aquí se presenta una lista de 65 cantos que ustedes pueden encontrar ahí que no son para la liturgia. Otras canciones que son católicas pero que no son apropiadas para las celebraciones cultuales. Ahí tienen una lista de casi 30 cantos que ustedes van a poder identificar. Y igualmente los protestantes, los cantos protestantes que han entrado en nuestra iglesia, tienen otra lista de 64 cantos. Sumen todo eso. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más de 100 cantos, casi una lista de 200 cantos que posiblemente nosotros ya de memoria sabemos y estamos entonando en nuestras liturgias y no son apropiados. Así que hay mucha información acá que revisar, que analizar, que aprender y que superar, porque estamos llamados a eso. Realmente podemos decir que hemos aprendido algo cuando con ese conocimiento superamos errores y cosas que estábamos haciendo mal. Si no se da esa superación, tu aprendizaje no sirve de nada. Estamos aquí perdiendo el tiempo, es la verdad. Pero si tú aprendes, tú conoces todo esto, se da una superación real, se da un aprendizaje auténtico. Muy bien, gracias hermana Elizabeth por estar siempre pendiente. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿No hay ningún otro comentario en YouTube, hermana Fer? No, no hay más comentarios. Ok, muy bien. Entonces, hechas estas aclaraciones, vamos a continuar desarrollando la temática de la próxima sesión, ¿verdad? Porque aquí el contenido que nos presenta el cardenal Ratzinger pues es bastante riquísimo, un poco extenso, pero necesario, porque ya ven cuánto estamos aprendiendo, cuánto se nos está diciendo aquí, y de ahí vamos sacando ya las luces orientativas para saber por qué no podemos hacer cantos protestantes en el templo. ¿Por qué no podemos hacer cualquier canto que tenga un supuesto contenido católico, pero con una música que sea profana? ¿Por qué no se puede hacer cualquier canción dentro de la liturgia? Y ya con el resto de documentos que vamos a estudiar más adelante, nos va a quedar más claro esto todavía. Nos va a quedar esto aún más claro. Así que pidámosle a Dios la gracia para poder continuar profundizando en esto. Muy bien, si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, vamos a finalizar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gracias te damos, Dios Rey Omnipotente, por habernos permitido este momento de formación litúrgica. Te pedimos que cuanto aprendamos aquí, los contenidos que se nos comparten, podamos aplicarlos concretamente a nuestras prácticas de fe, de liturgia, a nuestro servicio comunitario. Que todo sea para provecho nuestro y provecho de nuestros hermanos, y que con lo que aquí hacemos podamos darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus santa Dei genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices te precamur, tuque prince milice celesti, Satana galiosco spiritus malignos, cuia perditionem animarum perpagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Celebración de fe.
encuentro de amor. El hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno.